mañana esta extraordinaria reunión que ha sido convocada para… Buenos días, Frau Weber. En México, bueno, comentó usted que hace 20 años recorrió México como estudiante con mochila. No estoy segura si ahora fuera posible hacerlo, porque lo que tenemos en el país es una situación de enormes contrastes. Debido a una decisión errada, un abordaje errado al tema del narcotráfico, hay una guerra, se declaró una guerra contra el narcotráfico, nuestras instituciones no estaban preparadas para ello y hay una situación de violencia muy fuerte en algunas partes, en algunas regiones del país y una tradición de impunidad que ha agravado muchísimo el tema de los derechos humanos. Y es decir, hay una situación extremadamente grave, un número muy alto de desaparecidos, como usted lo mencionó, un número muy alto de periodistas asesinados y al mismo tiempo una sociedad que está respondiendo y creando una serie de mecanismos para su defensa. Pero yo quisiera hablarle de un tema que yo creo que no ha visto, no ha tenido oportunidad de ver, que es la Constitución de la Ciudad de México. Víctor, ¿te hablaste de esto? No. La Ciudad de México tenía un régimen legal diferente al de todas las entidades federativas y hubo una reforma hace unos meses, una reforma para que sea casi un Estado de la República. Y en febrero terminamos de redactar una constitución local. Es una constitución muy avanzada y el centro de esta constitución es las reformas al artículo primero constitucional a los que se refirió la diputada Sharon. Es decir, el artículo primero constitucional no concede derechos, sino que reconoce, como era el artículo antes, sino que reconoce que por el hecho de ser humano y ser mexicano tiene derechos inherentes, hay una dignidad inherente. Lo que hace la Constitución de la Ciudad de México es llevar al tema de la política pública cómo se cumplen esos derechos, cómo el presupuesto de la Ciudad de México tiene que hacer que se cumplan esos derechos, cómo tiene que haber una evaluación externa de qué tanto se están cumpliendo esos derechos y cómo el ciudadano va a tener instrumentos legales para judicializar en caso de que no haya cumplimiento de los derechos humanos. Es tan avanzada que tenemos aproximadamente 30 impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Las vamos a ganar, la mayoría las vamos a ganar. Por ejemplo, tiene un régimen diferente, es decir, el Poder Judicial en la Ciudad de México va a estar organizado de una manera diferente, mientras que aquí hay un debate a nivel federal todavía en cómo realmente se hace independiente al Ministerio Público y cómo el fiscal es realmente independiente. En la Ciudad de México ya se aprobó un mecanismo de elección del Ministerio Público completamente independiente, que no va a depender del jefe de gobierno, que es lo que venía sucediendo, de tal manera que podamos ir resolviendo el problema de la impunidad, ¿no? En la Constitución de la Ciudad de México se resolvió, por ejemplo, un mecanismo muy parecido al ingreso básico universal, que le llamamos mínimo vital, el derecho a un mínimo vital, de tal manera que toda persona tenga derecho a un mínimo de existencia digna, que es otra manera también de ver los derechos humanos, no solamente el derecho de expresión, sino el derecho a una vida digna, que es lo que consideramos más importante. Esas son buenas noticias y con gusto voy a tener una iniciativa para que haya una traducción al alemán. Okay, gracias. Gracias, diputado.